Estamos con Felipe López, reconocido artista ayacuchano, que además ha paseado su arte por el mundo. Un poco para preguntarle, Felipe, ¿qué papel jugaría el arte en este periodo pandémico? Debería jugar, pero la pandemia es tan fuerte, tan imprevisible, que todos los gobiernos en el mundo han encerrado a su población, ¿no es cierto? Entonces los artistas igualmente han sido encerrados, ¿no? Han sido encerrados y no pueden mostrar sus pinturas, no pueden bailar, no pueden hacer teatro, etc., a no ser que sea en internet. Y eso, después de 4 o 5 meses, recién se está implementando las transmisiones digitales, ¿no? Claro. Entonces, pero el arte siempre va a existir, creo, después, antes de la pandemia, durante y después de la pandemia. Entonces, pero el arte, el papel que debería cumplir ahora es justamente de repente mostrarnos las desgracias que está causando internamente, psicológicamente, culturalmente dentro de la población. El arte siempre ha sido eso, mostrar lo invisible, lo que no queremos ver, etc., ¿no? Entonces yo creo que es un gran reto en realidad, porque cómo pintar, cómo dibujar a la pandemia, ¿no es cierto? Entonces ese es el gran reto, ¿no? Sí. Claro. Dices, no, y es cierto, casi todo el mundo se ha encerrado, casi, porque no todos, ¿no? Hay países que no se han encerrado y han tenido impactos menores, ¿no? El caso Uruguay, por ejemplo, ¿no? Yeah. ¿No? O el caso Vietnam, que no tiene un solo muerto y no ha habido cuarentena. Y eso que está al lado de China, ¿no? Pero el arte, digamos, ¿cómo va a sufrir esto, no? Me imagino, por un lado, es la virtualización, pero por otro lado, nuevos motivos, ¿no? Nuevas razones para hacer arte. Probablemente las razones, a mi modo de ver, yo creo que desde la época prehistórica las razones para hacer pintura han sido combatir a nuestros demonios y a nuestros peligros, ¿no es cierto? O tratar de pintar nuestros deseos, nuestros sueños. Entonces el hombre prehistórico, ¿qué cosa pintaba? Pintaba los bisontes del que vivía. Entonces, pintando eso, él estaba, digamos, amaestrando al bisonte que al día siguiente podía de repente matarlo y comer, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y al mismo tiempo pintaba también cosas terroríficas, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que nos está pasando a la humanidad entera es lo mismo, que estamos enfrentados a la muerte, o sea, que eso está dejando de ser un tabú. Antes de la pandemia, de la muerte no se hablaba así nomás, ahora sí se habla. Sí, porque no podemos ni enterrar a los muertos, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de nosotros íntimamente, seguramente nos preguntamos, y para mí la muerte es ¿cuándo? ¿Cuándo puede ser? Claro. La muerte se ha vuelto posible. Antes era algo casi como un accidente, ¿no es cierto? Pero en una época, ¿no?, que donde ya se estaba rompiendo con los marcos formales, ¿no? Incluso ya la pintura fuera del cuadro, ¿no? Había, no me acuerdo bien el nombre de un argentino que hace su pintura y es como algo que cuelga del techo, ¿no? Ya no hay marcos, no hay límites, no hay nada, no hay diferencia tampoco entre lo que es escultura y lo que es pintura, ¿no? Sí, sí. ¿No? Ahora, en ese sentido, esa evolución del arte plástico, ¿cómo iría, no? Porque ahora tienes que meterle el tema, la virtualización, ya sobre pantallas planas, ¿no? Sí, tiene razón. Antes de la pandemia ya el arte había salido de lo bidimensional, ¿no es cierto? Claro. Entonces ya el arte era ya completo, tridimensional. Entonces, cuando decimos arte en este momento, estamos hablando de la pintura, de lo que es artes plásticas, ¿no? Claro. Entonces ya no había límites, fronteras entre la escultura, la pintura, etc. Entonces el espacio, el tiempo, el sonido, todo se integraba en una obra, ¿no es cierto? Así es. Eso antes de la pandemia era posible experimentar esas cosas. Ahora después de la pandemia, yo pienso que se va a continuar ese tipo de lenguaje, integrando todo nuestro entorno, ¿no? Entorno humano, entorno social, entorno económico, ¿no? Entonces, yo pienso que va a ser eso, pero no va a hacer desaparecer la pintura figurativa, digamos, como decimos, ¿no? Porque es lo que más está más al alcance de todos los artistas, sobre todo los artistas del tercer mundo, o de artistas que viven en el Perú, donde no disponen, pues, de grandes presupuestos para estar haciendo experimentación y que además no lo compran. Pero inclusive haciendo pinturas tradicionales, paisajes costumbristas, la gente no compra.
Entonces, los que tienen plata en Ayacucho o en el Perú no van a comprar esas pinturas, van a comprar las producciones baratas de China, etcétera, ¿no? Entonces, el artista ¿de qué vive? Claro. Sobrevive, ¿no es cierto? Es una caricatura, es un cliché decir ya que los artistas no viven solo de los aplausos, pues. Y ahora con la pandemia peor, pues. Entonces, es un reto para los artistas, lo que tú dices, cómo sobrevivir artísticamente a la pandemia. Sí, es un reto total, ¿no? Sobre todo, no sé, tú me hablabas, por ejemplo, de que ahora la muerte ocupa ya, comienza a ocupar un espacio más importante que antes, ¿no? ¿Nos llevaría eso a una pintura negra, tipo el Greco? Podría ser, probablemente hay alguien que vea esta pandemia como una cosa lúgubre, ¿no es cierto? El Greco era bastante espiritualista, el último, hasta cierto punto, porque todas sus figuras son van hacia el cielo, ¿no? Las personas humanas se estiran, ¿no? Pero el Greco tenía eso, lo que tú dices, porque su taller era encerrado, y vivía el hombre encerrado. Entonces no salía afuera, ¿no? Entonces pintaba todo adentro, por eso medio oscuro, negras, ¿no? Pero al mismo tiempo era muy espiritual. Entonces probablemente hayan artistas, pintores que vean las cosas de esa manera, ¿no? Sí. Estamos muy cerca, yo diría que estamos muy cerca, estamos dentro de la pandemia. Es como si estuviéramos nadando en el mar y el mar está agitado, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si sabes nadar, todavía puedes mantenerte a flote. Entonces, ahorita los artistas, como toda la población, estamos todavía dentro de la pandemia, batallando a ver si quedamos a flote, a ver si llegamos a la otra orilla, ¿no es cierto? Claro. Entonces, creo que los pintores están en esa disyuntiva también. Por el momento todavía no respiran para poder hacer algo, ¿no? No hay ese momento de respiro para, eso es lo que me ha pasado y voy a pintar esto, ¿no? Claro. O sea, ¿tú no crees que haya un nuevo movimiento a partir de la pandemia, de la experiencia pandémica? Podría para ser. Un mundo que va a estar afligido por más pandemias, ¿no? Probablemente esta no es la primera ni la última, sí. Evidentemente. Los movimientos artísticos, de hecho, pero van a ser estimulados probablemente a salir algún movimiento. Aunque movimientos, por ejemplo, el surrealismo, dadaísmo, etcétera, inicio del siglo XX, se han dado algunos antes de las guerras mundiales o entre las dos guerras mundiales, claro. ¿No es cierto? No necesariamente está ligado a un suceso exterior, ¿no? Los movimientos es un producto de muchas cosas, de reflexiones de los artistas, del ambiente político, cultural, etc. Pero la pandemia ha afectado tanto, está afectando tanto que probablemente salga algo diferente. No. Porque yo personalmente, por ejemplo, me estoy preguntando, bueno, ¿y cuál es mi rol? ¿Qué hago yo como artista? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Y cómo puedo decir para que sea más efectivo? Entonces, y ahí entramos a lo que hablábamos un poco antes, pero cómo mostrar eso, que la gente lo vea, porque la cosa no es solo hacer mi trabajo, mi pintura y nadie lo ve, no pasa nada. Es como las novelas inéditas, ¿no? Que sí, escribes en tu casa, si nadie lo lee, no existe, pues. No existe. Entonces, creo que el gran reto va a ser eso, cómo mostrarlo. Lo que nos están ofreciendo ahora es que el Internet está salvando todo, o sea, que todo tiene que ser lineal, ¿no? O sea, que digital, entonces, todo hay que mostrarlo por Internet. No, la pintura, el arte no es así, no es para eso. Tal vez haya un arte específico para Internet, pero el arte, digamos así, objeto, material, tienes que verlo, tienes que tocarlo a esa pintura. El calor pasa a través de una visión real, ¿no? Claro. A ver, un poco tú dices, ¿no? Un arte que esté relacionado al Internet, a los medios virtuales, ¿ese no sería el de los juegos online? Juegos online. Son brutales algunos. Sí, hay juegos, yo no tengo particularmente, pero he visto algunos reportajes, hay juegos que son todo una obra de arte, ¿eh? Sí. Es una ciencia ficción prácticamente, y ahí uno entra dentro del juego, además virtualmente, ¿no es cierto? Entonces el arte utiliza esas cosas también, y hay expresiones de artistas que utilizan esas técnicas para contar cosas, ¿no? Entonces yo pienso que habrá esas cosas también, ¿no? Entonces creo que va a estar abierto. Después de la pandemia, las posibilidades van a estar abiertas para todo lenguaje. Claro, un poco que queda, digamos, queda el campo virgen, ¿no? Para quien quiera correr ahí. Exacto, casi virgen, diríamos así. Como quiera correrlo, ¿no? Sí, es un antes y un después a la pandemia, ¿no es cierto? Yo creo que la pandemia nos va a obligar a todos los que trabajamos en el arte, ya sea como promotores, como gestores, como producimos pinturas, nos va a obligar a cuestionarnos
y al mismo tiempo producir algo que corresponda a esta etapa y a la post-pandemia, ¿no? Claro. Un poco volviendo a Ayacucho, a mí siempre me ha sorprendido la poca abstracción que se hace en Ayacucho, ¿no? En el arte, en la pintura. La poca, perdón. Abstracción. Todo es naturalismo, ¿no? Muy pocos, no he visto realmente pintura abstracta, ¿no? Cuando la base, digamos, el arte prehispánico es muy abstracto, ¿no? Los tejidos, por ejemplo, todo eso geométrico, etcétera. Los ceramios, ¿no? Sí, sí, sí. Pero acá se toma mucho de, digamos, del Renacimiento italiano, Ya. ¿no? Todo ese tipo de expresión, ¿no? Del impresionismo, etcétera, ¿no? Sí. Tenemos herencia de eso fuerte. Entonces, tu pregunta sería un poco, ¿por qué no hay arte abstracto en Ayacucho? Si la base es abstracta. Sí, pues probablemente nosotros no somos muy afines, muy propensos a la abstracción como idea, ¿no? O sea, que nos gusta todavía ver las cosas, sentir las cosas, ¿no? Leer y comprender lo que dice. La abstracción ya es algo más, ya es una reflexión un poco más mental, ¿no es cierto? Entonces, porque además necesita más esfuerzo mental la abstracción, porque estamos acostumbrados a ver una pintura que cuenta una historia, o retrata una calle, o un paisaje, o el rostro de alguien, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a eso, pero si no hay ninguna historia, si no hay ningún rostro, no hay una iglesia, no hay un camino, ¿qué cosa quiere decir este señor? Entonces, no, por eso, abstracto es eso, abstracto no cuenta historias. El valor del abstracto es la fuerza del color, ¿no? Hay un pintor, Sulages, creo que se llama, Soulages, que pinta solo azules, por ejemplo, ¿no? Claro. Solo colores azules y azules y azules, ¿no? Un cuadro así de 1 metro por 2 metros, azul, no hay nada, ni una línea siquiera, ¿no? Y el siguiente cuadro, otro azul, pero de una tonalidad más oscura, digamos así, un azul más liso, un azul más... Entonces es el color, el personaje del cuadro. Claro. En cambio, en un paisaje, el personaje del cuadro es el paisaje. Claro. O en el retrato, el personaje es William, por ejemplo, ¿no? Claro. Ese es el retrato, él es. Pero si en lugar de William pinto solamente un rojo, ¿qué quiere decir ese rojo, no? Entonces, claro. Es todo una... Hay un retrato famoso de Picasso, ¿no? A Vallejo. De Picasso, sí. Un dibujo creo que es. Es un dibujo, claro. Una línea, sí. Sí. No, pero es Vallejo, ¿no? Por más que sea una sola línea, es Vallejo, y no solo físicamente, ¿no? Sino toda la el alma de Vallejo, sí, sí, sí. De Vallejo, sí, ¿no? sí, es un dibujo así con 3, 4 líneas y es Vallejo ahí, ¿no? Claro. Bueno, eso no es abstracto, es figurativo, digamos así, ¿no? Entonces pero son 4 líneas que... Sí. Fue contemporáneo, pues, de Vallejo, de Picasso, ¿no? Sí, sí. Y creo que eran ambos parte de... Además eran del movimiento Partido Comunista, ¿no? No, y eran del aparato de propaganda de la República Española, durante la Guerra Civil. Claro. Ahí se conocieron. Ya, y ahí tomó los apuntes para su... Sí, pues sí, sí, así dibujo, es. ¿no? Vallejo, sí. ¿No? Pero ahora, antes hablábamos, ¿no? En un momento en que incluso la pintura, hay pintura pero no hay cuadro, ¿no? ¿Cómo se adecuaría a estos nuevos tiempos el pintor ayacuchano? ¿Cómo se adaptaría el pintor ayacuchano a estos tiempos? ¿No? Un poco cómo se integra, se incorpora. Se integra. ¿Cómo desarrolla él su visión en una pintura donde ya no hay cuadro? Pero sí hay pintura. Sí, 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 pero desde antes de la pandemia ese problema ya se planteaba. Claro. Ya, entonces que no solo que había un pequeño cuestionamiento de que estamos siguiendo hacer la misma pintura, etcétera. Entonces ahora después de la pandemia va a ser mucho más difícil. Va a ser mucho más difícil sobrevivir a la pintura. Por eso es que es un reto. O sea, yo creo que eso es lo que pasa en los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Dabas una cifra antes tú de 70.000 restaurantes cerrados. Entonces artistas va a ser igual. De 50.000 artistas van a quedar 10. El resto estará taxista, habrá abierto un negocio, etc. Entonces, esa es la realidad, no solo acá, sino a nivel mundial. Y eso es lo triste, ¿no? Encontrar gente con tanto talento, pero que tú prevés que ya se van a frustrar, pues, ¿no? Van a acabar de oficinistas y ya no viviendo del arte, ¿no? Sí, acá muy pocos viven del arte, ¿no? Sí, sí. Ya eso era verdad antes de la pandemia, claro. Porque egresaban de las escuelas, no solo de Ayacucho, sino de todas las escuelas, inclusive en París. Sí. Entonces, egresaban, digamos, 50 artistas, de los 50 había 5 que vivían del arte después.
Después de algunos años, el resto tenía que acomodarse como profesor en el colegio, haciendo esas cositas, o los talleres de vacacionales, como hay en este momento acá en la calle Tenería, cosas así. Pero vivir del arte es una gran minoría. Sí. ¿No? Y creo que eso ha sido siempre. Han habido siempre muchos locos artistas que sueñan, aspiran, ¿no? Tienen ilusiones de poder vivir del arte, pero no va a ser así para todos, infelizmente. Claro. Personalmente, yo, por ejemplo, no he vivido de mi pintura, no. He hecho algunas exposiciones en París, pero que he vendido algunas cosas, pero muy poco, no me daba para vivir de la pintura. Entonces tenía que buscar un trabajo alimenticio, como dicen allá, o sea, otro tipo de trabajo. Yo fui educador de jóvenes que estaban marginales de Francia, ¿no? Claro. Entonces, yo que era extranjero tenía que ir a acompañarles, aconsejarles e integrarles a la sociedad francesa, ¿no? O sea, me parece, ese fue mi trabajo alimenticio, pero al mismo tiempo yo hacía mis dibujos, pero que, bueno, me compraban algunos amigos y punto, pero no se podía vivir de eso. Pero a veces era un tema de persistir, ¿no? Sí, exacto. Hemos persistido hasta ahora, etc. Un poco a mí la imagen que me venía, ¿no? Tú me hablabas de algunos locos y de los trabajos alimenticios que tienen que hacer, ¿no? La gran mayoría de los pintores. Y me venía a la mente Amadeo Modigliani, ¿no? Ya. Que había un comerciante que sabía que tenía un genio al frente, pero que nadie conocía, ¿no? Y sabía que esas pinturas iban a valer después de que muriera el artista, ¿no? Y compró varias, seguro. No, esperó que se muriera y a la viuda desesperada que no tenía cómo enterrarlo, me compró los cuadros, ¿no? Ya, sí. ¿No? Es un poco lo que pasa. Eso ha pasado con muchos pintores, pintores. Van Gogh, por ejemplo, que para mí es el artista que más admiro, habrá vendido en vida, habrá vendido un cuadro o dos. Claro. Y ahora es uno de los pintores más caros. Sí. ¿No? Sus pinturas se venden en millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces Modigliani, todo el resto, así es una época maldita, digamos así, inicios del siglo XX. En el mismo Picasso, en el invierno él quemaba sus pinturas, sus dibujos, para calentarse los pies. Ya después es el que, ya cualquier garabato que hacía, bastaba su firma y bueno, valía millones. No, si una vez se sentó sobre un lienzo y lo firmó, ¿no? Claro. Sí. Y lo vendió por millones. Así es. Sí. Ya se ha vuelto ya, digamos, una industria casi, ¿no? Entonces los herederos pueden vivir años, decenas de años, solamente vendiendo un cuadro tienes para vivir. Sí, lógico, valen millones, ¿no? Pero ya después. Sí, después. Espero que mis cuadros lo compren después también, así que vamos a ver. Sí. Tienes que designarnos tus herederos, amigo. Sí. Claro. Okay. ¿No? Pero volviendo a esto, ¿no? O sea, del quehacer artístico, ¿no? Es difícil vivir, no puedes vivir del arte. El arte pasa un poco a ser algo, no tu actividad principal, sino tu afición. Pero en esa afición, por ejemplo, en Henry Rousseau, ¿no? El aduanero. ¿Cuál? Henry Rousseau. ¿Rousseau? Rousseau. Rousseau, sí, ok. ¿No? Que él era aduanero, pues por eso le decían el aduanero. El aduanero, sí. Vivía de ese trabajo y probablemente toda su vida, pero pintaba y no sabía pintar, ¿no? Tanto no sabía pintar que en sus cuadros, que son generalmente de bosques muy llenos de plantas, de árboles. Oníricas, de sueños, etcétera, sí. Pero cada hoja tiene un tono distinto de verde, por ejemplo, ¿no? Porque esa era su forma de darle profundidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora Rousseau lo reconoce y sus cuadros valen millones, ¿no? Claro. Pero cuando vivió, solo como aduanero. Probablemente, sí, así es. Pero eso forma parte de la historia, eso. Ahora actualmente no creo que haya cambiado. Hay pintores, en el Perú, ¿cuántos artistas viven del arte? Habría que hacer toda una encuesta sobre eso, poquísimo, ¿no? Y hablando de Rousseau, que es un ejemplo que das, porque él produce pinturas, digamos, oníricas, ¿no? Llenas de ensueño, de colores hermosos. Parecen ¿no? oníricas porque no sabía cómo hacer que sus imágenes o sus personajes parezcan parándose en el suelo. Claro. Parándose en el suelo, no había forma, ¿no? Entonces todo parecía que estaba volando en el aire. Sí. Había varios como ese, ¿no? No conozco muy bien la biografía de Rousseau, pero hay muchos artistas que no han podido ingresar a una escuela de Bellas Artes. O sea, han dado examen de ingreso a la escuela de Bellas Artes, no han ingresado, ¿no? O sea, lo han jalado, no, es malo, no, fuera.
Y pues, Cézanne, por ejemplo, un pintor impresionista, ¿sí? Que no ingresó a la Escuela de Bellas Artes, lo votaron y sus cuadros ahora son millones, ¿no? Es uno de los precursores del arte moderno. Sí, pues, claro. Picasso se inspiró mucho, por ejemplo, en Cézanne, ¿no? Pero hay varios artistas de ese tipo que no han podido estudiar en la Escuela de Bellas Artes, lo cual nos hace hacer preguntarnos, ¿la Escuela de Bellas Artes puede formar artistas? Bueno, no necesariamente, claro. No necesariamente. No necesariamente. Además que eso da, lo que tú dices, resuelve un debate, ¿no? El artista nace o se hace, ¿no? Definitivamente nace, ¿no? Porque es un gran debate filosófico, un gran debate filosófico, sí. Porque, ponte mi caso, a mí me encanta el arte, ¿no? O sea, me encanta la pintura. De hecho, he tenido, cuando he estado en Madrid o en Buenos Aires, me he metido días así a las pinacotecas, ¿no? Que tienen museos impresionantes, ¿no? En Madrid del Prado, ahora el Centro Cultural Kirchner en Argentina, ¿no? Pero yo soy absolutamente negado por naturaleza. No, yo, ¿qué te digo? Dibujo 2 rayas y las 2 rayas están mal hechas. ¿Te das cuenta, no? Entonces, el que nace, digamos, que hace bien sus 2 rayas, ¿no? No necesita la escuela, ¿no? Probablemente sí la información. La formación, hay muchos factores, creo, hay el azar, hay la casualidad, hay muchos factores por el que tú al final eres artista, ¿no? Claro. ¿No? Entonces es como Simone de Beauvoir, que es la feminista clásica, que decía, no nacemos mujeres, nos volvemos mujeres, ¿no es cierto? Entonces cierto, yo creo que el artista puede ser igual. Es un producto cultural. Sí, entonces, igual puede ser por los artistas, no nacemos artistas, pero nos volvemos artistas, ¿no? Claro. ¿No? Bien, ya para acabar, hablábamos de que hay también un desencuentro entre el arte y el pueblo, ¿no? Porque el pueblo no ve arte. ¿De quién? El pueblo no ve arte, no ve pintura. Nada. Ahora hay una fuerte tendencia a hacer murales. ¿Qué opinas de eso? Yo pienso que es una de las maneras de mostrar la pintura, mostrar el arte. Sí, yo creo, porque la gente pasa por la calle y queriendo, sin querer, mira las pinturas murales, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las... además es una escuela que está en apogeo, por ejemplo, en las calles de Nueva York, de París, hace tiempo. O sea, hay murales en todo sitio, hay artistas que son famosos por las pinturas que hacen murales y venden además sus bocetos, sus pinturas murales. Entonces en Ayacucho podríamos los artistas ocupar más espacios murales. Yo creo que esa es una opción. Hay un caso, ¿no? Algo que se dio en Nueva York, estos artistas natos, digamos, no los grafiteros. Hay un grafitero famoso, no me acuerdo su nombre, pero él agarra, va y pinta en cualquier sitio donde se le viene digamos, la gana de pintar, lo hace, ¿no? Y un día se robaron una pared. O sea, a mí me parece increíble que se puedan robar una pared donde estaba su graffiti, ¿no? Sí, hay un inglés que es anónimo, además nadie conoce su cara. Bansky se llama. Bansky, igual, en París le han robado también, ha pintado en mi puerta, digamos así, una temática, además de actualidad. Él siempre pinta cosas de actualidad y se han robado la puerta, ¿no? Entonces, está en alguna colección, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú crees que en estos murales se pueden robar alguna pared? Que no creo, lo que van a hacer es taparlos, al contrario, lo van a manchar como a los retratos de Inte y de Brian en Lima, 2 o 3 veces ya que lo han manchado con blanco, etc. O sea que en eso somos nosotros un poco más irrespetuosos, digamos así. Diría más bien ignorantes, ¿no? Porque ha habido un pequeño escándalo en Lima, ya con Castañeda en su segundo gobierno. Sí, que borraron pinturas. Sí. No, que él hizo pintar más bien murales. Y eso lo siguió Susana. ¿No? Susana siguió promoviendo murales, pero eran convenios que hacía, digamos, la municipalidad con el propietario de la casa, ¿no? Tenía un mural. Bueno, se ha ido Susana, ha entrado este pata y han pintado encima de los murales los dueños. Sí, fue Castañeda el que le sucedió a Susana. Y Castañeda fue el que mandó borrar. Mandó borrar. Sí, ¿no? Entonces, y hablando de eso, de municipalidad y esas cosas, yo creo que ahí das tú una pista, ¿no? Ya de repente, ya para terminar, ¿no? Das una pista, de repente el Consejo Provincial debería dar un presupuesto para hacer convenios con los artistas y los artistas que pinten, por ejemplo, toda la calle, digamos, Londres. Supongamos, ¿no? Entonces, pero eso tienen que darlo a alguien. Entonces, sería bueno una política cultural de ese tipo.
Claro, porque te va a cambiar el entorno. Pues si ahora te entristece andar por las calles ayacuchanas, con murales te va a alegrar hacerlo, ¿no? Sí. Y vas a estar alegre durante todo el día, ¿no? Hay una que se ha hecho últimamente en la Avenida Independencia, ¿no? Ha sido, creo, pagado por la municipalidad, hay que reconocer, ¿no? Entonces, en la Avenida Independencia, frente a la residencia. A la residencia hay unas pinturas hechas por Wari, ¿no? Por Wari Zárate, el boceto, sí. Sí, o sea, O sea, hay posibilidades, sí. Bueno, acá ya el tirano del tiempo nos vota. No sé, que está ahí. Muchas gracias, Gracias a ti, por tu visita. Muchas gracias. Por esta declaración. A ustedes.